Bueno, a continuación expondremos el caso clínico que compete al complejo articular de hombro. Haremos una revisión de su situación clínica en el cual generaremos una respuesta a la afección que sufre el paciente. Es por eso que empezaremos a desarrollarla. Bueno, primero que nada tenemos que ver la situación clínica del paciente, en la cual se nos entregaron 3 videos en los cuales el paciente genera 3 movimientos distintos y en el cual haremos una observación un poco más minuciosa de cada uno de ellos. Bueno, en el primer video podemos ver cómo la persona lleva su brazo desde un punto anatómico normal del brazo y lo eleva en un movimiento de aducción, en el cual la persona, al llegar a la mitad de rango de movimiento del brazo, presenta un dolor y una tensión en la zona proximal del brazo, a nivel del hombro. Esto sería lo que vemos en el primer video. En el segundo video podemos ver cómo la persona realiza el siguiente movimiento. La persona lleva su brazo, el brazo afectado, a, a la posición del hombro opuesto. O sea, lleva su mano, perdón, al hombro opuesto. Este movimiento no le genera ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, la persona lo puede realizar sin ningún problema. Esto es lo que podemos evidenciar en el segundo video, este segundo movimiento. Y por último, en el tercer video, podemos ver el último movimiento, en el cual la persona lleva su brazo por detrás de la espalda hacia la escápula. Este movimiento tampoco a la persona no le genera ningún tipo de molestia, ningún tipo de dolor, no es incapacitante para nada. La persona, una vez que tiene la mano a nivel de la escápula, lo lleva otra vez al nivel, a la posición anatómica normal del brazo, y después de eso genera un movimiento de aducción del brazo. Al momento de que la persona llega a la mitad del grado de movimiento o del rango de movimiento del brazo, vuelve a generar el mismo tipo de molestia que en el movimiento número 1, en el cual la persona, al llegar a este rango de mitad de movimiento del brazo, genera un tipo de dolor y una tensión en la zona proximal del brazo, a nivel del hombro. Bueno, ya estudiamos y revisamos cada uno de los movimientos. A continuación los vamos a dividir por los eh, movimientos que son indoloros y que le producen dolor al paciente. Bueno, en los primeros 2 movimientos podemos ver cómo la persona, en el primer movimiento podemos observar que la persona, al llevarse el brazo afectado al hombro contrario, no le generaba ningún tipo de molestia, la persona la podía realizar sin mayor problema. En el segundo movimiento indoloro podemos ver que la persona, si lleva la mano por detrás de la espalda hacia la escápula, esto tampoco le generaba ningún tipo de molestia. O sea, podríamos decir que estos movimientos los puede realizar sin mayor problema. Bueno, en los movimientos dolorosos podemos observar que, al igual que en los 2 primeros, también son dos, pero podemos observar un cierto tipo de similitud en los movimientos. El movimiento en sí es el mismo, el punto y la forma en la cual lo estamos viendo, el plano en el cual lo estamos viendo es el distinto. La similitud que presentan estos 2 movimientos es el siguiente: es que una vez que la persona llega a la mitad de rango de movimiento, se le genera tensión y dolor. O sea, la persona, al llegar o al formar un ángulo de 90 grados con su brazo, presenta, ¿cómo se llama?, tensión y dolor en la zona proximal del brazo, a nivel del hombro. Bueno, esto, ¿por qué se podría producir? Esto se podría producir, o podríamos determinar que es por lo siguiente: por un mal funcionamiento de la articulación glenohumeral, en la cual es la que efectúa el movimiento de elevación del hombro, o sea, de elevación del hombro y del brazo.
Bueno, ¿esto qué produce? El mal funcionamiento de dicha articulación. Esto produce dos problemas. Uno es que tanto es que la cabeza humeral o sea, perdón, la cabeza del húmero presente en la articulación glenohumeral choca en contra del espacio subacromial. ¿Y esto qué produce en la persona a nivel fisiológico? Bueno, esto produce dos problemas. Uno es que choca contra la bolsa subacromial y genera una presión en el tendón del supraespinoso. Entonces, si genera este tipo de presión, por ende está generando un traumatismo a este nivel. Y este traumatismo genera una hinchazón, la cual a largo plazo produce un síndrome, el síndrome que es conocido como la compresión crónica del hombro. Este síndrome es incapacitante para las personas, ya que genera los mismos síntomas que presenta el paciente, que no puede generar una elevación completa del brazo, producto de que se le genera tensión y dolor en la zona. Esto se debe a lo que ya mencioné anteriormente. Es por eso que nosotros atribuimos el problema o el problema que afecta a nuestro paciente a dicho síntoma. A continuación, veremos los tejidos afectados. Podemos observar que los tejidos afectados, en el caso de una patología, son distintos. Podemos ver los osteocinemáticos, los componentes artroquinemáticos, el rol muscular y el rol ligamentoso. Bueno, en el caso de los osteocinemáticos podríamos decir que son dos: la cabeza humeral y el espacio subacromial, que son los que impactan de forma ósea y generan esta compresión. A nivel de los artroquinemáticos, perdón, podríamos decir que es la articulación glenohumeral, tanto la glenohumeral como la acromioclavicular, que son las que se ven afectadas producto de esta inflamación que se produce en la zona, este hematoma que genera un mal funcionamiento de estas dos. A nivel del rol muscular podemos decir que es tanto el trapecio como el supraespinoso, los cuales no generan un buen funcionamiento o el funcionamiento que nosotros estaríamos esperando de parte de estos músculos. Y a nivel del ligamento sería el ligamento del tendón del supraespinoso, el cual se ve, como lo dijimos anteriormente, apretado y no puede generar la función biomecánica que se espera de este para un buen funcionamiento, un correcto funcionamiento del hombro. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por habernos escuchado.